Santo Evangelio según San Lucas. Lucas. Llegamos el día de hoy en nuestro estudio al capítulo 9 de este Evangelio. Estamos en el capítulo 10, pero a manera de introducción quisiera volver a recordar lo que pasó en el capítulo 9, un capítulo antes, es decir, algunos meses antes. Le voy a pedir si me hace el favor, Abel, de... no, ¿verdad? Hoy le faltan sus superlentes y eso. ¿Nos ayudas, hermano, a leer? ¿Sí? Abelito, le pasas el micrófono, por favor, a ver, hermano, para que nos ayude a leer la escritura. Bueno, vamos a hacer una cosa mejor, que nos vamos rolando, ¿no? ¿Está bien? Empezamos de aquí y se va pasando el micrófono por cada lectura, ¿está bien? Y así ya participamos más de uno. Bueno, entonces, estamos el día de hoy en el capítulo 10 de Lucas, pero vamos a recordar un poquito lo que pasó unos meses antes. Vamos a leer nuevamente Lucas capítulo 9, versículos 1 al 17. Adelante. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. Les dijo: en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Ok. Cuando vimos el capítulo 9, nuestro hermano Eric Morgan nos vino a platicar un poquito de eso, ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 10 y nos vamos a dar cuenta que las instrucciones que dio Jesús varios meses antes son muy parecidas a las que va a dar el día de hoy. No obstante, las instrucciones son a un grupo diferente de personas. En aquella ocasión, estas instrucciones son a sus 12 discípulos. Ahora va a dar esas mismas instrucciones a un grupo diferente de personas. Vamos a ver a quién le dijo y qué es lo que dijo. Adelante. Después de esto, el Señor escogió a otros 70, para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como cordero en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Bueno, entre paréntesis puse 70 porque en la nueva versión internacional dice 72, pero en la versión Reina Valera dice 70. Francamente, no es de relevancia si fueron 70 o si fueron 72 o si fueron 80 o si fueron 100. Eso no es lo más importante. Realmente lo que tenemos que tener muy claro es que son dos grupos diferentes de personas. Primero son 12 y después son 70 o 72. Y ahora, cuando llegamos al versículo 2, llegamos a algo bien importante. Es estar orando continuamente por obreros, ya que verdaderamente en aquel tiempo y el día de hoy, la necesidad que las personas tenemos
de Dios es muy grande. Todos tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, pero aquellos que ni siquiera han escuchado el Evangelio, que ni siquiera han escuchado las buenas nuevas, pues tienen una necesidad aún mayor que la nuestra. Nosotros al día de hoy necesitamos consuelo, necesitamos apoyo en las aflicciones, necesitamos una palabra de ánimo para seguir en la vida cristiana. Pero ellos están sin Dios en este mundo. Entonces su necesidad de Dios es bastante más importante, bastante más necesaria, bastante más urgente. Muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros conocidos necesitan el amor de Dios, amor que no tienen. Tienen ellos un vacío inmenso en su corazón porque no tienen a Dios. No tienen a Dios en su corazón. Entonces, qué importante y qué necesario es que ellos conozcan a Dios y que conozcan del amor de Dios. Hay no una, no dos, no 100, hay millones de personas que necesitan conocer a Dios y que necesitan el amor de Dios en sus corazones. Pero muy pocas personas aceptan el llamado de Dios. Muy pocas personas están dispuestas a ir a predicar el Evangelio, a ir a decir las buenas nuevas. Y tú y yo tenemos hermanos, a lo menos que seas hijo único. Tenemos primos, tenemos parientes cercanos o lejanos. Tenemos vecinos que no conocen de Dios. A lo mejor tenemos a un familiar, yo que sé, no nos vamos muy lejos, en Cuautitlán Izcalli, que no es en realidad tan lejos, no es del otro lado del mundo, pero que casi no lo vemos. A lo mejor tenemos a los familiares de Santo Tomás Apipilhuasco, ¿no? A los de Calpulalpan, a los de Michoacán, a toda la familia de Michoacán, ¿cierto? A los de Chiapas, ese no fue chapaneco, pero a los de Chiapas. Y hay tanta gente que necesita escuchar del amor de Dios. Por lo tanto, qué necesario es que nosotros sigamos orando para que Dios mande obreros, pero también que esos obreros acepten la invitación, acepten el llamado de Dios para hablar de Él. Muchos hermanos, algunos hermanos, cuando comparten de esta escritura, dicen, la mies es mucha y los obreros flojos. Verdaderamente, algunos de nosotros que ya escuchamos del Evangelio y que tenemos claro que tenemos que predicar, somos flojos. Porque sí sabemos qué es lo que tenemos que decir y verdaderamente no es tan difícil, no es tan complicado, pero a veces no nos percatamos, no nos concientizamos de la necesidad que tiene cada persona, de la misma manera que tú la tuviste en su momento de Dios. Tú tuviste una necesidad muy grande de Dios. Tú estabas vacío en tu mente y en tu corazón. No tenías a Dios en tu corazón. Y el día de hoy hay muchas personas que siguen sin escuchar de Dios y siguen sin escuchar del amor de Cristo. Siguen sin escuchar. Entonces, qué importante y qué necesario es que tú y yo nos detengamos a orar, no solamente por nuestra familia, sino también para que alguien le hable a nuestra familia. Desafortunadamente, así como lo dijo Jesús, no hay profeta que sea aceptado en su propia tierra, en su propia casa. A veces venimos y les hablamos a nuestro hermano, papá, mamá, tío, primo, amigo, amiga, quien sea. Pero tal vez a veces las personas no son tan sensibles o no aceptan a veces que nosotros les hablemos de Dios. Y tal vez tú y yo no somos esa persona. Tal vez es alguien más que no eres tú, tal vez es alguien más que no soy yo. Tampoco te aferres a que obligatoriamente por medio tuyo, tu papá, tu mamá, tu hermana va a aceptar a Cristo. Tal vez va a ser a través de alguien más, pero ¿quién?
orando para que alguien le hable a mi papá, alguien le hable a mi mamá, alguien le hable a mi hermano, a mi amigo, que alguien le hable a esa persona en la cual yo estoy pensando, y hay tantas personas que necesitan de Dios. Y también por esas personas en las cuales yo tal vez ni siquiera estoy pensando, ¿no? En otros lugares del mundo, en Francia, en Inglaterra, en España, en Europa, las personas son súper duras para recibir el Evangelio. En la misma Tierra Santa, las personas son duras para recibir el Evangelio. Pero yo te puedo casi asegurar que en este mes, ni siquiera una sola vez, has orado para que Dios mande a alguien a predicar el Evangelio a Europa, o a Asia, o a Cuautitlán Izcalli, o a Iztapalapa. No lo hacemos. La mies es mucha y los obreros flojos, digo pocos. Qué necesario es que tú y yo sigamos orando al Señor para que, por favor, tenga misericordia de esa persona, para que mande a alguien para que le hable del Señor. Vemos aquí un poquito más adelante, en esta misma parte de la Escritura, que la predicación del Evangelio no es, digámoslo así, para cobardes, es para valientes. Pero en nuestra naturaleza muchas veces no hay valentía. No somos valientes. Así que debemos recordar tú y yo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es de que no seas cobarde. Si verdaderamente has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo, y ese espíritu que tú y yo tenemos es un espíritu de valentía, no es de cobardes. Así que debemos tomar ese valor que no proviene de mí, porque yo soy cobarde. Tomar ese valor que proviene del Espíritu Santo que Dios me ha dado para hablar del Evangelio. Va a haber críticas, va a haber persecución, va a haber hostilidad, va a haber rechazo, va a haber peligro espiritual. Vamos a estar a la merced, al acecho, ¿de qué dice aquí? De lobos, ¿no? Es decir, de falsos profetas. En muchas ocasiones en la Escritura, cuando se habla de lobos, se habla de los falsos profetas, de personas que enseñan cosas incorrectas, cosas que confunden a la gente. Aquí nuestra hermana continuamente se acuerda de su esposo y dice cuánto le atrofiaron el entendimiento, el pensamiento en la escuela. Bueno, a tus hijos, bueno, ahí tenemos a los jóvenes, a tus hermanos, a tus compañeros de la escuela, del trabajo. Les ha llegado una cantidad impresionante de enseñanza falsa, de enseñanza incorrecta, de enseñanza del mundo. Y nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hermanos están a la merced de todas esas enseñanzas. Nosotros también, nosotros vamos al mundo. ¿Y qué pasa? Vamos como corderos en medio de lobos. Y el mundo nos quiere comer, nos quiere devorar con sus enseñanzas falsas. Pero que al joven que está en la preparatoria y en la universidad, lo están atacando. Y no solamente lo atacan a él, sino que te atacan a ti. Cuando tú hablas de Dios, cuando tú hablas del Señor Jesucristo, estás como un cordero en medio de lobos. Es decir, estás en peligro. ¿Qué importancia es entonces estar orando? Como ayer nos compartía nuestro hermano Armando y como nos dice la Escritura, estar orando por la seguridad de esas personas que están compartiendo el Evangelio. Cuando tú aceptas el llamado de Jesús de ir a hablar de Él, vas a estar en medio de lobos, vas a estar en medio de personas que no conocen de Dios y que te van otra vez a rechazar, a criticar, a perseguir, van a ser personas hostiles. Te van a
tal vez buscar matarlo. Aquí nosotros somos muy ajenos a eso, pero ni siquiera tienes que salir del país, ni siquiera tienes que ir a Turquía, nada más te vas a Chiapas. Hay muchas personas a las que las maltratan. Por eso, ni siquiera te tienes que ir a Chiapas. Te vas aquí a Santo Tomás Atilhuasco, ese pueblito con crepúsculos arrebolados que está a la mitad entre Texcoco y Calpulalpan, es Estado de México. Y si tú no crees en lo que ellos creen, no te dejan o te ponen 1000 trabas para enterrar simplemente a tu familia. Tan simple como eso, ¿no? O a la hora que bombean el agua, no te bombean el agua. O te cortan la luz, o yo qué sé. Ni siquiera hay que irse a Chiapas, aquí mismo, Estado de México. Estamos aquí a 40 minutos de ahí. Y eso es lo que pasa. Hay hostilidad, ¿por qué? Por predicar el Evangelio. Ahí hay muchos hermanos valientes. Entonces, ora por esos hermanos. Ora por esos hermanos que están haciendo su tarea, su labor. Ahí hay algunos hermanos pentecostés, y le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Están trabajando y están compartiendo el Evangelio en un lugar verdaderamente hostil, que es el pueblo de mis padres, que es como muchos pueblos idólatras en México. Pero que tienen el valor que a veces tú y yo no tenemos, y que a veces muchas iglesias bíblicas no tenemos. Debemos tener ese valor para ir a predicar el Evangelio. Luego en el versículo 4 nos dice algo interesante. Para las personas que vienen de provincia o que tienen cierta cercanía con familiares que son de provincia, entienden esto un poquito más fácil. ¿Por qué el Señor Jesús les dice, no lleven ni monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan para saludar a nadie? Bueno, primero, no me voy a detener en la parte del... Bueno, sí. ¿Por qué no llevar monedero ni bolsa? Porque el Señor iba a proveer de todo lo necesario para que esas personas hablaran de Dios, hablaran del Evangelio. Siguiente, ¿por qué no se tenían que detener a saludar a nadie? Si tú has ido a provincia, o si tienes familiares de provincia, bueno, yo sí tuve esa experiencia de niño. Tú vas a provincia y llegas a una casa y es de plano raro que no te ofrezcan agua, o sea, te ofrecen de comer. Entonces pasas saludando a alguien, vas ahí en el pueblo y vas caminando y dicen, ay, ¿qué pasó, Martín? ¿Cómo estás? Oye, ven, pásale, tómate un taquito. La gente no se siente muy a gusto si no le recibes el taco, entonces ya te sientas, ¿no? Pues come. Oye, pero ¿cómo no me despedía? Otra cosa. Y cuando te sirven, no te sirven así como aquí en el Links, que te dan una probada de sopa y me dicen, oye, está buena la sopa, tráemela. No, esa es la sopa. No, allá cuando te dan en un plato así bastante generoso, abundante. Y sales de esa casa y caminas apenas 3 casas y te encuentras al otro primo Pancho. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, no has venido a visitar, pásale. Bueno, te pasas, te quedas y otro taco. Y de pronto se vuelve complicado decirles que ya comí con el primo José. Entonces ya vas con el primo Pancho y ya, otro igual. Y sales, Señor, avanzas. Y apenas avanzas 4 o 5 casas y dicen, ¿qué onda, primo? Vente, cásale. Oye, pero ¿cómo es? Si casi ni nos visitas y ahora que vienes, ¿cómo que no? Pásale, ya se hizo de noche. Oye, no te vayas, ya es de noche, quédate a dormir. Híjole. No, pues es que voy a ir. No, pero ¿cómo? ¿Ya ves? No más porque soy pobre, porque ese es el clásico de Avilhuasco. No más porque soy pobre, no te quieres quedar conmigo. No, ¿cómo crees? Es que voy con la tía Maura, decían a mi tía. Con la tía Maura. No, no te voy con la tía Maura, quédate aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dijo? Porque a pesar de que nuestro hermano, ¿quién fue? Bueno, algunos de los hermanos que nos ha venido a visitar, no me acuerdo si fue Eric o fue alguien de ellos, nos comentaba, a pesar de que aquí sabemos que la gente de provincia es bien hospitalaria, en aquel tiempo y en aquel lugar te invitaban a quedarte, y si tú deseabas te podías quedar ahí un mes con ellos. Ajá. En una familia hebrea, si tú llegabas y te quedabas un mes, sin problema. Los hebreos estaban dispuestos, y aunque no fueras de su familia carnal,
Solamente por ser hebreo, por ser hermano, por ser de la tribu, te dejaban ahí en su casa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 días, 20 días y no te decían, uy, a ver a qué hora te vas. No. Entonces, ¿por qué el Señor les dice a estos hombres, a estos 70 o 72, que se vayan y que no se detengan a saludar a nadie por el camino? Porque el Señor Jesús sabía y les hizo saber la importancia de ir, ¿a dónde dice aquí? Vayan, vayan, vayan y no saluden a nadie. Ellos tenían que ir rápidamente a ciertos lugares a los que Él les mandó. Vete por favor a Iztapalapa, vete por favor allá por Santa Fe, vete por acá por Río Frío y córrele. Y no te saludes a... ¿Por qué? Porque si se van saludando a alguien, son así como los parientes de Santo Tomás, no, pues de aquí a Río Frío se van a tardar un mes en llegar. Si en cada casa se van parando a comer y a cenar y quédate y duérmete. No, era ve rápido. Por eso aquí la escritura dice, no saluden a nadie. No es que Jesús les dijera que fueran unas personas groseras, sino simplemente apúrate porque en esta ocasión quiero que llegues rápido a tu destino a dar el mensaje. Vamos adelante por favor con la lectura. Versículos del 5 en adelante. Cuando entren a una casa, digan primero, paz a esta casa. Si ahí hay alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo... Hasta ahí nada más. Entonces, les dice el Señor Jesús, cuando lleguen a esa casa, denle el saludo de paz. El saludo de paz, perdón que mi pronunciación no es buena, no soy hebreo, es shalom. Entonces, cuando lleguen a una casa, dicen shalom. Por eso es que en algunos grupos, cuando se saludan, dicen paz a vos, o paz con vosotros, o la paz sea contigo, es lo mismo. Shalom. Lo tratan de traducir al español. Ese shalom. Un saludo de paz, un saludo de prosperidad, un saludo de bienestar, un saludo de bendición. Shalom quiere decir todas esas cosas. Paz, prosperidad, bendición. Bendición a esta casa. Prosperidad a esta casa. Que Dios te prospere. Y dice aquí la escritura que si cuando llegues a esta casa, por eso aquí una pequeña pausa. Primero, ve hasta Río Frío. No te detengas y cuando llegues allá, entra a una casa. Y lo que tienes que decirle es, la paz sea contigo. La prosperidad sea contigo. El bienestar sea contigo. Si la persona te responde con el mismo saludo, entonces es un hijo de paz. Es un hijo de Dios. Es una persona que Dios ya ha puesto en su corazón recibirte. Una vez que la persona te recibe, dice aquí, no vayas de casa en casa. Si tú le dices aquí, shalom, y la persona dice aquí, si es digno de paz, va a gozar de la paz. Si es digno de, aunque aquí dice paz, en esta versión, por eso les quería comentar cuál es el significado, el sentido de shalom, que en realidad no es una cosa, sino son tres. Si había shalom en el corazón de ese hombre, si hay alguien digno de ¿qué? De la paz, si hay alguien digno de la prosperidad, si hay alguien digno del bienestar, entonces va a gozar de ¿qué? Va a gozar de la bendición. Cuando llega la persona a la casa, tú le dices, que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, que Dios te dé prosperidad. Todo eso se lo decían en una sola palabra. Entonces la persona
iba a gozar, a disfrutar ¿de qué? De la paz, de la prosperidad y del bienestar. Si no, esa bendición se queda contigo. No te reciben de esa manera, bueno, pues vas a otra casa. Y en esa otra casa, si sí te reciben, entonces ahí te quedas. No andes de casa en casa. ¿Por qué? Porque tú vas a trabajar para mí, que soy tu Dios. Yo te voy a sostener económicamente. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y tú, cuando llegues a esa casa y te inviten a algo, acéptalo. Porque si tú vas a hablar de Dios y llegas a una casa y te invitan a algo, acéptalo. ¿Por qué? Porque ya te ganaste tu comida, dice el Señor. Y acepta lo que en una casa te den. Cuando tú vas a hablar de Dios, cuando tú vas a hablar del Evangelio, por favor no te pongas chocoso. Ay, no, gracias. Ay, muchas gracias. ¿No? El Señor dice, recibe lo que te den. Tú eres merecedor. Eso que te están dando, tú te lo mereces. Porque tú estás trabajando para mí, que soy tu Dios. Acéptalo, recíbelo. Cómetelo, disfrútalo. Disfruta la prosperidad, la bendición que tú estás dando. Cuando tú llegas a esa casa a hablar de Dios, tú estás haciendo una bendición para esa familia y Dios te está bendiciendo a través de esa familia. Estás llevando el alimento espiritual y ellos te están dando el alimento físico. Tú te mereces ese alimento físico porque estás hablando de Dios. No desprecies la bendición. Seguimos los versículos del 8 al 9. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren ahí y digan, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Ok, entonces, regresando a unos versículos que acabamos de ver antes, ¿por qué esa premura? ¿Por qué esa premura de que tenían que ir a ese pueblo? Ya llegamos a esta parte. ¿Cuál es la razón? La razón era decirles a las personas de ese pueblo, el reino de Dios ya está cerca. Jesús ya viene. Por eso ellos tenían que ir, pero rapidísimo, a todos esos pueblos a los cuales Jesús ya tenía programado ir, ya tenían pensado ir, para que ellos llegaran a hacer la presentación de Jesús. Ellos, al ser enviados de Jesús, lo que tenían que llegar a hacer era muy similar a lo que hacían los primeros 12. Lleguen allá, sanen a los enfermos, háblenle a las personas de que el reino de Dios está cerca, es decir, yo ya voy para allá. Entonces, como yo tengo planeado ir a ese lugar, a ese pueblo, córranle porque yo ya voy. Entonces, ustedes tienen que llegar a presentar. Normalmente, cuando tú llegas a lo mejor a una función de teatro, el que llega primero es el que presenta al artista o al conferencista. Difícilmente está el conferencista y llega primero y después el que se supone que lo va a presentar llega después. Así no es. Primero llega el que presenta y después la persona principal del evento. La persona principal de este evento es Jesús. Entonces Jesús manda a los presentadores primero. Díganles que ya voy. Es similar a lo que pasó con Juan el Bautista. Juan es el gran presentador de alguien tan grande como Jesús. Por eso Jesús dijo, en la tierra no ha nacido nadie como Juan el Bautista. Tenía que ser una persona súper especial, porque quien venía después de él es una persona súper especial, que es Jesús.
dependiendo de quién se presenta, es quién es el telonero. Si tú tienes a alguien grande, el telonero también es grande. Si tú tienes a alguien ahí más o menos, pues también lo presenta alguien ahí más o menos. Entonces aquí Jesús manda a sus 12 y manda después a sus 70 y les dice, córranle porque ya voy para allá y díganles que el reino está cerca. Y vayan a todos esos pueblos a los que yo voy a ir a visitar durante el tiempo que voy a estar aquí, y díganle que el Señor está cerca. Pero si no lo reciben, sacúdense. Eso mismo pasó con los 12, ¿cierto? Les dijo, sacúdense. ¿Por qué? Porque el castigo para aquel pueblo va a ser más tolerable que el castigo para Sodoma. ¿Se acuerdan? Hemos casi todos, o espero que todos, leído mínimamente el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Se acuerdan qué pasó con Sodoma y con Gomorra? Fueron destruidos porque fuego cayó del cielo y se los chupó el fuego. Y dice el Señor Jesucristo, va a ser todavía, va a ser todavía más soportable, más tolerable el castigo para Sodoma. Y dices, pero si Sodoma se hizo cenizas, o sea, ¿qué será de aquel pueblo? Mi hermano, mi hermana, si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces piensa en tu familia, piensa en tu hermano, piensa en tu padre o en tu madre, piensa en tu primo, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Piensa que lo que le pasó a Sodoma fue poquito comparado con lo que a esa persona le va a pasar. Piensa en eso. Entonces, si tú no estás pensando en eso, pues qué terrible, ¿no? Porque entonces nuestro corazón es malo y egoísta. Porque no estamos deteniéndonos a pensar el castigo tan terrible, tan feo, que a esas personas les espera. Por eso el Señor Jesús dice, ve y apresúrate a decir que el reino ya está cerca. Apresúrate a decir que el reino está cerca. Continúa versículos de ahí, Lucas 10. Estamos en el 13, sí. O sea, el pasaje de hoy es de 1 a 20. Versículo 13 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Espero que ustedes hayan leído a los profetas Isaías, a Ezequiel, a Jeremías. No me voy a detener mucho ahí porque también estaría un poquito largo, pero Dios a través de estos profetas dio unas lamentaciones hacia esos pueblos, porque eran pueblos verdaderamente idólatras, separados de Dios y que no tomaban en cuenta a Dios. Entonces, como estas personas no estaban tomando en cuenta a Dios, el castigo que venía para ellos era un castigo verdaderamente fuerte, verdaderamente terrible. Pero a pesar de ello, dice aquí el Señor Jesús, el castigo para ellos también va a ser menor que para estas poblaciones que habían escuchado de Jesús, que habían visto a Jesús y que no se habían arrepentido. El castigo iba a ser terrible.
Dice aquí, vas a descender hasta el mismo abismo. Híjole, qué tremendo, ¿no? Ese pueblo, por no haber recibido a Jesús, por no estar atento a la voz de Jesús, iba a ser lanzada hasta el abismo. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando. Y aquí una palabra de ánimo para ti y para mí, pero a la vez, qué terrible, ¿no? Dice aquí, el que los escucha a ustedes, y no solamente a esos 70, el que los escucha a ustedes que están aquí sentados y que me están acompañando, me escucha a mí. ¿A quién? A Jesús. Si tú llegas a una casa y alguien te escucha, está escuchando ni más ni menos que a Jesús. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿A quién? A Jesús. Y el que me rechaza a mí, el que rechaza a Jesús, rechaza a Dios Padre. Si una persona rechaza a Dios, lo que le espera es un castigo tremendo. Un castigo peor que el de Sodoma y Gomorra. Un castigo peor que el de Tiro y Sidón. Un castigo peor. Ay. Versículo 17 en adelante. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios que nos someten a nuestro nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes para y sortear serpientes y escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Qué importante entonces es no perder el suelo o el cielo. Cuando las cosas van bien, tal vez en lo secular, cuando nos va bien el trabajo, cuando nos va bien en la escuela, o cuando tal vez nos va bien en el ministerio. En el ministerio también, ¿verdad? A veces las personas se alegran o nos alegramos y decimos: ay, qué padre, mira, qué bien prediqué hoy, qué bien toqué hoy, qué bien canté hoy. No, hombre. Mira qué padre que esta persona ya recibió al Señor. No, hombre, en esta iglesia recibieron 20 personas al Señor. Qué bueno que ya tal persona está bien, ya no tiene problema de salud. Qué bueno que no se raptaron a Toño, ¿verdad? Qué bueno que no lo extorsionaron. Qué bueno que este sábado tuvimos a 10 jóvenes, 12 jóvenes. Qué bueno que ayer en la reunión de varones hubo 8. Qué bueno que... Pero algunas veces, de una manera así muy sutil, muy sigilosa, qué bueno que toco también, qué bueno que predico también, qué bueno que... De una manera muy sigilosa se nos mete ¿qué? El orgullo. Hay que tener cuidado con el orgullo, mucho cuidado con el orgullo. Mucho cuidado con pensar: ah, qué grande poder tengo, oye, qué bien toco, oye, qué bien predico, oye, qué bien enseño, oye, mira, qué bien oro. Ten cuidado con tu alegría, que esa alegría no sea una alegría desordenada,
¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús nos lleva a reflexionar y a nunca perder de vista cuál es la fuente del poder, cuál es la fuente de que tú toques, cuál es la fuente de que tú enseñes, cuál es la fuente de que tú ores, cuál es la fuente de que tú te pongas a leer, cuál es la fuente de que tú te despiertes a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y te pongas a orar. ¿Cuál es la fuente de todo eso? ¿Cuál es la fuente de tu autoridad si lidereas o coordinas algún ministerio? O tal vez lo vayas a coordinar. ¿Cuál es la fuente de todo eso? Dios. Dios. No se alegren de que las cosas vayan tan bien en su vida personal, no se alegren de que las cosas vayan tan bien en el ministerio, porque algunas veces esa alegría nos lleva ¿a qué? Al orgullo. Wow, es que yo ya sé la Biblia y a mí pregúntenme. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesús? Mira, Satanás cayó así, rapidito. Satanás cayó así, rapidito. ¿Por qué? Por su orgullo, por su desobediencia. No te sientas muy, no te sientas indispensable. No lo hagas, ten cuidado. No, hombre, mira, ahora sí ya la hago y hago esto y ahora ya. Soy el Juan Camaney evangelista. Soy el Juan Camaney que toca tal instrumento, o que canta, o que predica, o que enseña, o que dirige, o que liderea. ¿Sabes que por eso cayó Satanás? Cuidado. Es lo que les dice el Señor Jesús. Cuidado. Yo vi a Satanás caer así. Cuidado. Cuidado con sentirte, es que ya soy cristiano y todos los demás son una ola de pecadores. Cuidado. 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 Vienen entonces muy contentos y dicen, hombre, ya la hicimos. Somos los superhéroes. ¿No? Somos los al revés men, ¿no? O sea, los que hablan de Jesucristo. Cuidado. No, de lo que nos debemos alegrar es de qué. ¿De qué? Dice aquí. Alégrense de que ustedes son salvos. Punto. Es de lo único que nos tenemos que gozar y que alegrar. Hay muchos que veo que se están alegrando de muchas cosas. Pero ¿de qué te tienes que alegrar? De que tu nombre está escrito en el cielo. De que eres salvo. De que tu eternidad no la vas a pasar en el infierno. De eso nos tenemos que alegrar. Nada más. Nada más. Por eso el Señor Jesús te dice, ten cuidado, no te vaya a pasar lo que a Satanás. Ten cuidado. Sé humilde con lo que sabes. Sé humilde. Aún el que eres hijo de Dios no te llene de orgullo. Sé humilde. Sé humilde. Y estoy súper contento, súper alegre porque voy a pasar mi vida contigo. Porque mi nombre está escrito en el cielo. De eso me tengo que alegrar. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que sea gloria de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues lo que a mí me agrada, pues es lo que a mí me agrada,
afirma el Señor. Ok. Fíjate qué padre, ¿no? Jeremías dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría. A veces nos damos a conocer de qué nombre, mira, yo ya me la sé de todas, todas. A veces te glorías de que eres muy poderoso. A veces te glorías de que, mira, yo saco puro 10. A veces te glorías de que, mira, me va muy bien en el trabajo. A veces te glorías de que ya tienes un buen billete, de que tienes un buen coche. A veces te glorías de que, hombre, yo sí soy burro, y no como otros burros, ¿no? Que no pudieron entrar al burro técnico. Bueno, yo estudié también en esa escuela y no lo digo como ofensa, yo soy burro. Cuidado, cuidado. No te sientas muy por eso. No te sientas muy por las cosas que tienes, por las cosas que posees, por el dinero que tienes. Dice aquí, si alguien ha de gloriarse, si alguien, ¿y qué es la gloria? Si alguien va a ser conocido, que no sea conocido porque toca bien, porque canta bien, porque tiene billete, porque tiene el coche del año. Si alguien va a ser conocido, que sea conocido porque me conoce a mí. Por eso tú y yo debemos ser conocidos y por eso tú y yo nos debemos sentir alegres y gozosos. Por eso, porque conocemos a Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Más que seas conocido como un chico, como un joven, como una jovencita, como un hombre que wow, cuánto sabe de la Biblia, conoce a Dios. Es una persona que conoce a Dios y se nota en su actitud, no en sus aptitudes, no en su aptitud con P, sino en su actitud con C. Se nota en su actitud. ¿Cuál es tu actitud? Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le gusta. Seguimos en la lectura. ¿En eso? En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Los escribas y los fariseos no entendieron quién era Cristo, no aceptaron quién era Cristo. Eran personas verdaderamente doctas, instruidas, ¿en qué? En las Escrituras. Habían tenido instrucción, habían ido a una escuela rabínica. Al día de hoy podríamos decir, fueron al seminario o al instituto teológico para aprender de Dios, para conocer las Escrituras. Pero Dios no escogió al cuate que fue al seminario o al instituto teológico de aquel tiempo. Dios escogió a unas personas ignorantes así como tú y como yo. Porque eso le agradó a Dios. Entonces, si regresamos un momentito a lo que vimos hace un momento, es importante que una persona no sea orgullosa de sus riquezas e inclusive de su sabiduría. Porque tal vez llega a saber y sabe mucho de la Biblia. Porque asiste a una institución teológica. Siempre hay que ser humildes. Siempre debes ser humilde. Porque dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Debemos tener cuidado para no tener una caída como la que tuvo
el enemigo de Dios. Por favor. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les dijo que muchos profetas y reyes le quisieron. Profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces tú y yo debemos sentirnos dichosos ¿de qué? De que conocemos a Dios, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay. Debemos sentirnos dichosos de que hemos sido llamados. Debemos sentirnos dichosos de que podemos escuchar la palabra de Dios aquí en este lugar. ¿Sabes cuántas personas hubieran deseado en aquel tiempo, hace 2000 años, hace 2100 años, hace 1500 años? Es más, hace 800 años, tener una Biblia en la mano. ¿Sabes cuántas personas hubieran deseado tener este grupo de libros en su mano y no tuvieron esa dicha? Y sabes que al día de hoy hay millones de personas que no pueden tener una Biblia en su casa a pesar de que ya se les ha compartido el Evangelio. Sabes que hay muchas personas que no pueden con voz abierta alabar y cantarle a Dios y reunirse en ese lugar, porque van a ser perseguidos y tal vez muertos. Pero nosotros que tenemos ese privilegio de conocer a Dios, no dedicamos el tiempo para abrir la Biblia y conocer a Dios. Debemos darle gracias a Dios y también aprovechar la oportunidad que tenemos. No desaproveches la oportunidad que tienes. ¿De qué? De conocer a Dios. Si en algo te has de gloriar es en conocer a Dios, ¿te estás dando tiempo de conocer a Dios? ¿O te sigues gloriando de que vas con 10 en la escuela o de que tu hijo, tu hija, tu sobrino, lleva 10? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Estás aprovechando la oportunidad de venir y cantarle a Dios cuando se te da la oportunidad de cantar a Dios? ¿O no? Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Pero no lo oyeron. Quisieron, pero no tuvieron esa oportunidad. Por eso el día de hoy te animo, mi hermano, te animo, y el Señor te anima. Hay muchas personas que todavía necesitan conocer de Dios. Así es de que no seamos flojos. Prediquemos la palabra del Señor y también sigamos orando a Dios para que Dios mande obreros, porque hay muchas personas que aún no conocen de Dios. Tú tienes el gozo, tú tienes el privilegio, tú tienes la dicha. Gloríate de que conoces a Dios. Date a conocer y da a conocer a Dios desde hoy, desde ya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en este día nos das la oportunidad de venir a abrir tu Biblia, abrir tu palabra, reflexionar en ella, meditar, aprender, reflexionar. Gracias, Santo Señor. Te suplico, por favor, que nos ayudes a ser
valientes y esforzados para predicar tu santísimo evangelio, tus buenas nuevas, que tu Hijo, Cristo Jesús, vino, vivió, murió y resucitó por nuestros pecados, pero también por los de ellos. Ayúdanos, por favor, a compartir este evangelio de una manera clara, muy clara. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.